Hola a todos, mi nombre es Karina Fernández, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional del Chaco Austral y en esta oportunidad vengo a presentar el trabajo titulado con el nombre que ven aquí en la pantalla que realicé en colaboración con el doctor Gabriel Bedogni y el doctor Ricardo Fogar, ambos integrantes junto conmigo de un proyecto de investigación institucional. En ese sentido, surgen muchas preguntas o nos surgen a nosotros como educadores distintas preguntas porque si este modelo que pregona ser garantía de profesionales competentes y ser como la única vía que puede garantizar que los profesionales egresados tengan el nivel de competencias que se requiere en los entornos laborales, las preguntas que nos surgen o que nos surgieron como investigadores fue hasta qué punto es cierto que los profesionales que egresan de modelos tradicionales no están preparados para insertarse en el ámbito profesional, cuáles son las competencias que efectivamente adquieren estos graduados, cómo se autoperciben ellos en relación al momento en el que egresaron y se insertaron en los ámbitos en los que les tocó desempeñarse profesionalmente, qué piensan los docentes que formaron a estos graduados y qué cambios o en qué medida realmente son necesarios cambios a nivel de los planes de estudio si es que el interés se centra en hacer un viraje de planes desde modelos tradicionales a al modelo por competencias. Entonces, el objetivo de este trabajo que les voy a presentar aquí fue comparar las percepciones de docentes sobre lo que enseñan esos como docentes y las percepciones de los estudiantes que ya se graduaron sobre lo que efectivamente aprendieron para identificar estas brechas entre enseñanza y aprendizaje percibido y generar un conocimiento que permita de alguna manera optimizar la implementación del modelo si es que es necesario implementarlo y mejorar su eficacia en la formación de competencias clave. Para el logro del objetivo propuesto, trabajamos con una metodología de tipo cuantitativa, de la que de este estudio participaron 26 graduados, que parece un número muy pequeñito, pero en realidad, considerando la cantidad de graduados que tenemos en nuestra universidad, es un valor que puede considerarse representativo. De esos 26 graduados, 10 pertenecían a la carrera de Ingeniería en Alimentos, 10 a la carrera de Ingeniería Química y los restantes eran egresados de una carrera de posgrado de formación docente. El nombre de la carrera, especialización en docencia universitaria. Entonces, nuestra muestra estuvo conformada por 26 graduados, 20 de carreras de grado, 6 de posgrado, 9 docentes, uno de ellos director de la carrera de posgrado, y la muestra se conformó de manera secuencial, es decir, en una primera etapa se trabajó con los graduados y en función de lo que surgieron de las respuestas de estos graduados, se fueron seleccionando los docentes que conformaron la muestra de la etapa siguiente. En todo el proceso trabajamos con una encuesta que se realizó de manera presencial. La particularidad de esta encuesta es que usábamos como instrumento un cuestionario de preguntas abiertas cuyas respuestas luego fuimos analizando mediante análisis de contenido y haciendo recuento de frecuencias. Y en ese cuestionario incluimos preguntas de caracterización para saber la edad, el sexo, el máximo nivel de estudios de los egresados, el año que habían iniciado la carrera y el año que habían egresado, el área de desempeño laboral, el puesto que ocupaban en ese lugar donde se encontraban trabajando al momento de responder la encuesta y la antigüedad en ese puesto. Y por otra parte, preguntamos por las competencias que consideraban ellos como profesionales que habían adquirido durante su trayecto formativo y las que consideraban que les faltaban al momento de insertarse en el campo laboral en el que se estaban desempeñando. Y también se les preguntó por cuestiones que ellos sugerían o consideraban que era necesario incluir en los planes de estudio, justamente pensando en una mejora de estos. Y de las respuestas de de los egresados a este cuestionario, fueron surgiendo o fuimos identificando las asignaturas relacionadas con las competencias que ellos mencionaban, tanto las que mencionaban como adquiridas como las que mencionaban como no adquiridas, y de esa manera fuimos una vez conocidas e identificadas las asignaturas, seleccionamos o invitamos a los docentes responsables de esas asignaturas para preguntarles sobre cuestiones relacionadas con sus procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente cómo llevaban adelante la planificación de los contenidos que tenían que impartir en los espacios curriculares que les tocaba a cada uno y cuáles eran las estrategias de enseñanza y de evaluación que utilizaban. En cuanto a los resultados, los voy a presentar
por grupos o subgrupos de la muestra. En cuanto a los graduados, el único criterio de inclusión que fijamos para los graduados fue el de desempeñarse solamente en ejercer la profesión, es decir, no graduados que además de ejercer la profesión fueran docentes, por ejemplo, sino que ejercieran únicamente la profesión, es decir, o ingenieros químicos o ingenieros en alimentos, y que tuvieran una antigüedad mínima de 2 años en el puesto en el que se encontraban trabajando para tener para evitar un sesgo de creer que no estaban formados cuando en realidad lo que pasaba es que recién estaban empezando, y ese temor mismo de recién empezar tal vez podría hacerlos confundir y mencionar como no adquirida una competencia que en realidad todavía no había tenido tiempo de aflorar por el corto tiempo que tenían en ese puesto. Entonces, considerando ese criterio de inclusión, de las respuestas de los graduados surgió que, bueno, todos trabajaban en áreas afines a las carreras de las que habían egresado. Todos reconocieron haber adquirido las denominadas habilidades técnicas o habilidades duras, si podemos, que es el nombre que también se le suele dar, pero mencionaron una gran deficiencia en cuanto a la adquisición de habilidades blandas, es decir, cuestiones como el liderazgo y el trabajo en equipo fueron de las cuestiones que más mencionaron como que fueron necesarias al momento de insertarse en sus ámbitos de trabajo, y sin embargo no contaban con ellas porque simplemente no se las habían trabajado durante lo que duró cada una de sus carreras. Y en cuanto a las sugerencias que hacían para incluir como mejoras en los planes de estudio, se trataba de cuestiones sumamente específicas que tenían que ver con el área de desempeño de cada uno, y en ese sentido no podíamos, no había manera de englobar en términos como generales estas sugerencias, porque tenían que ver con cuestiones netamente específicas requeridas en cada uno de los ámbitos en que se estaban desempeñando. Entonces, en función de estas respuestas, nosotros seleccionamos 8 docentes, o sea, aquí por una cuestión de tiempo no puedo detallar una por una las habilidades que fueron mencionando, ni las adquiridas ni las faltantes, pero tratamos de asociar esas habilidades a las asignaturas donde deberían trabajarse esas habilidades, y eso arrojó un total de 8 asignaturas, por lo cual consultamos o invitamos a 8 docentes a participar. Por eso hablamos de una muestra secuencial, porque los docentes que intervinieron o que participaron no fueron elegidos desde el principio, sino que dependíamos de las respuestas de los graduados para poder invitarlos a participar. En el caso de los docentes, también fijamos un criterio de inclusión y nos aseguramos de que se tratara de docentes que trabajaban en las asignaturas relacionadas con las respuestas con las habilidades mencionadas en las respuestas de los egresados, pero también nos aseguramos de que fueran docentes que solamente ejercían la docencia. Es decir, por ejemplo, un ingeniero que solo trabaje de docente en carreras de ingeniería, y no una persona o un ingeniero que además de ser docente ejerza la profesión. De nuevo, para no sesgar otra vez las respuestas y que sean netamente, todas las respuestas sean atribuibles únicamente a la cuestión relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, lo que predominó en las respuestas de los docentes entrevistados o encuestados fue que sus planificaciones de contenidos estaban hechas en base a objetivos, y en base a objetivos que tenían que ver más con la intención del docente que con lo que se esperaba que aprendan los estudiantes. Además, mencionaban que la medición de logros la hacían, o sea, de logros de aprendizaje, la hacían a través de la cantidad de estudiantes aprobados, pero no sabían ni tenían, no tenían conocimiento de cómo medir el saber hacer que es propio del modelo por competencias. Por otra parte, no demostraba, no existía, al menos no en la planificación, en lo que estaba documentado, no existía concordancia entre los métodos de enseñanza que utilizaban los docentes y los métodos de evaluación que aplicaban. Y finalmente observamos que predominaba el mal uso de la terminología propia del área educativa, pero más que nada de las estrategias docentes, en el sentido de que
por ejemplo, mencionaban o consideraban que asignar tareas a grupos de estudiantes, eso en sí mismo ya representaba el trabajo de la habilidad o el desarrollo de la habilidad trabajo en equipo. Entonces, ese tipo de cuestiones fueron surgiendo en las respuestas y nos fueron dando la idea de cómo debíamos, o nos fue dando idea de cómo se percibía por parte de los docentes o la lejanía en cuanto a la terminología al menos de lo que es el modelo por competencias. En cuanto a los graduados de las carreras de posgrado, nosotros incluimos la carrera de posgrado, ¿por qué? Porque es la carrera donde se forman los que después van a formar a los futuros profesionales. De hecho, en nuestra universidad esta carrera fue creada para brindarles justamente herramientas pedagógicas a profesionales que ejercen la docencia sin ser docentes. Es decir, por ejemplo, contadores que trabajan de docentes en la carrera de contador, ingenieros que trabajan de docentes en las carreras de ingeniería y así. Entonces, esta carrera, en la que incluimos en este estudio, en nuestra universidad fue creada con esa finalidad, la finalidad de dotar a estos docentes no docentes con las habilidades pedagógicas necesarias. Y en ese sentido, en las respuestas de estos egresados predominó que, de nuevo, tanto similar a lo que ocurría en las carreras de grado, aquí también se hablaba de adquisición de conceptos teóricos y recalcaban que tal vez se trabajaba mucho con contenidos desactualizados y bibliografía desactualizada en muchos casos. Y reconocían estos graduados de las carreras de la carrera de posgrado, la dificultad para reconocer e implementar métodos de enseñanza no tradicionales. Es decir, simplemente no podían distinguir entre un método tradicional y un método no tradicional. Y a raíz de estas respuestas entrevistamos o encuestamos, invitamos a participar al director de la carrera de posgrado, que atribuyó todas estas cuestiones a que los planes de estudio, tanto de grado, los planes de estudio de carreras de posgrado, están orientados a la docencia universitaria en general, sin tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos carreras que tienen un perfil más técnico-tecnológico, por lo tanto, tal vez se debe hacer algún ajuste allí para formar a ese tipo de docentes. Como conclusiones, bueno, podemos decir que los profesionales con título de grado tenían una percepción de haberse formado de manera acorde a las exigencias del entorno laboral en el que después se insertaron, a pesar de haberse formado bajo modelos tradicionales. Es decir, no haberse formado con modelos bajo el modelo de competencias no significó, en principio, una dificultad mayor para ellos, más que el adaptarse al ambiente en el que estaban ingresando a trabajar. En cuanto a los docentes de carreras de grado, podemos decir o surgió que ellos son conscientes de la necesidad de medir el saber hacer más que el simplemente saber, en concordancia con lo mencionado por los cursantes de la carrera de posgrado. Y en cuanto a la formación docente, lo que surge aquí o punto destacable es que la formación docente en nuestra universidad está orientada a docencia universitaria en general, sin una distinción o un ajuste en cuanto a carreras que son más técnicas o tecnológicas, como por ejemplo las ingenierías, y que de hecho son las apropiadas para los modelos, se consideran como las apropiadas para los modelos por competencias. En definitiva, esto sugiere que tal vez el modelo por competencias no es lo que, o no se requiere de un viraje completo de nuestros planes de estudio en nuestra universidad hacia un modelo por competencias, y en vez de ello tal vez sea necesario simplemente ajustar nuestros planes, los que ya tenemos, que por las respuestas de los egresados se ve que son robustos en cuanto a la formación técnica, y también está acá, consideramos que influye las características del mercado laboral, es decir, de las industrias, empresas de la región, que están más interesadas en captar profesionales hábiles y competentes en cuanto a la formación técnica, a diferencia de otros países o de otras regiones donde tal vez las características del entorno laboral en sí requiere de una formación más integral
y más equilibrada entre competencias blandas y competencias duras. Esto es todo lo que tengo para contarles sobre esta investigación, que es una investigación preliminar. Nosotros seguimos avanzando sobre esto. Bueno, y muchas gracias por su atención y espero encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias.